Comunicación. En esta materia, que se llama producción de textos, nuestro gran objeto de estudio es la comunicación. Durante el año trabajamos específicamente la comunicación a nivel académico, intentando analizar los recursos que necesitamos empezar a adquirir a la hora de analizar, comprender y producir textos de distintas características que nos permitan desempeñarnos primero como estudiantes de la Facultad de Artes y luego también en nuestra carrera profesional. Nosotros entendemos que en este sentido hay una cierta especificidad en aquello que necesitamos conocer, es decir, cada una de las carreras de la Universidad de La Plata, por ejemplo, tiene algunos saberes específicos en los que necesitamos capacitarnos para desempeñarnos adecuadamente en relación con las necesidades puntuales que pueden surgir del trabajo en cada facultad. En la Facultad de Artes nosotros tenemos varias líneas que son importantes y que necesitamos tener en cuenta. Una es la formación general de grado, luego todo lo que está relacionado con las actividades de extensión y también el trabajo de investigación. Esos son los tres grandes núcleos en los cuales se centra la formación y el trabajo universitario. En cada uno de estos ámbitos hay algunos géneros académicos con los que nosotros empezamos a trabajar ya desde el primer año en esta materia para que ustedes empiecen a tener una cierta familiaridad. Por eso hemos decidido organizar el programa en torno a estos 5 grandes ejes que hemos comentado en encuentros anteriores que les permiten empezar a conocer las particularidades del debate, del informe, del texto de opinión y también de los artículos de divulgación y los proyectos. Cada uno de estos géneros está relacionado con uno de estos ámbitos de la formación que mencionábamos. Pero antes de empezar a hablar de la especificidad que tiene que ver con las condiciones de realización de estos géneros académicos en particular, nos interesa empezar a considerar qué es la comunicación, en qué consiste este gran objeto de estudio que enmarca nuestro trabajo en la universidad. Cuando hablamos de comunicar, en general se tiende a resumir la idea de comunicación y se la relaciona con la idea de informar, transmitir, dar a conocer. ¿Cuál es la dificultad que vemos en este tipo de verbos y en estas afirmaciones? Que responden a una mirada unidireccional de la comunicación. Yo informo, yo doy a conocer, yo transmito, pero eso deja fuera la instancia del auditorio, es decir, la instancia de recepción, que para nosotros es tan valiosa como la de emisión. ¿Por qué? Si no hay interpretación, si no sabemos el impacto que puede llegar a producir aquello que estamos diciendo en aquellas personas que reciban esa transmisión, esa información original, no sabemos si la comunicación ha sido o no eficaz. Entonces, para nosotros, más que pensar en comunicar como un transmitir, la comunicación está relacionada con la idea de poner a disposición. Comunicar en tanto hacer común. Cada vez que yo digo algo, cada vez que compongo una canción, cada vez que pinto una obra, cada vez que filmo, lo que estoy haciendo es poner a disposición de otras personas una idea que puede llegar a ser interpretada de muchas maneras distintas. Y es en esa multiplicidad de interpretaciones donde se enriquece el acto comunicativo. Ahora bien, el fenómeno de la comunicación, ese fenómeno complejo que forma parte de la realidad, puede ser analizado desde distintas teorías, que van a considerar los distintos elementos que componen la comunicación y cómo se relacionan entre sí, y van a dar más importancia, van a jerarquizar algunos sobre otros. Entonces, la comunicación es un fenómeno de la realidad que es muy complejo y que involucra una serie de elementos que se combinan entre sí mediante reglas y que puede ser estudiado desde distintas disciplinas, lo cual va a derivar en el desarrollo de distintos modelos teóricos, ¿sí? ¿Qué va a hacer cada una de estas teorías? ¿Qué va a hacer para poder conformar esos modelos teóricos? Va a convertir
a la comunicación en objeto de estudio. ¿Cuál es el problema, podríamos decir? ¿Cuál es el problema científico que enfrentamos a la hora de definir un objeto de estudio? Que todo objeto de estudio es un recorte. Yo no puedo abordar nunca el total de algo que necesite investigar. Siempre necesito recortar, ¿para qué? Para hacerlo accesible. Es una de las condiciones fundamentales de la investigación científica. Recorto el fenómeno para hacerlo accesible y además lo ordeno de acuerdo con una serie de variables que van a marcar mi interés y me van a permitir profundizar en algún sentido para poder demostrar mis ideas y llegar a alguna conclusión que sea valiosa. ¿Cuándo una conclusión es valiosa? Cuando hace algún aporte a mi campo de investigación, a mi campo epistemológico. Entonces, nosotros estudiamos la comunicación, que es un fenómeno complejo. Lo recortamos de acuerdo con un determinado marco y lo convertimos en objeto de estudio. ¿Cuál es el segundo problema? Que la ciencia, ¿sí?, más allá de lo que nos han enseñado quizás en otros momentos, es totalmente subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? La ciencia es escrita, es armada, es contada, es investigada por sujetos. Las personas somos naturalmente subjetivas. Lo que nosotros podemos hacer es tratar de mantener un cierto equilibrio en relación con la expresión de nuestras opiniones y nuestras ideas. Y también podemos mantener en un límite, ¿sí?, moderado, nuestras creencias y nuestros prejuicios, como para que no nos impidan avanzar en ese trabajo de investigación científica. Pero eso no implica que la ciencia sea objetiva. ¿Se entiende? La objetividad no es una realidad, es una construcción. Y en general es una construcción discursiva, que se logra mediante un distanciamiento que se puede armar, constituir, construir en función de utilizar una serie de recursos que hacen parecer que hay una cierta distancia respecto de aquello que yo estoy investigando, ¿sí? Pero en realidad no hay objetividad. Siempre hay una cierta subjetividad porque desde el principio yo elijo algo que me interesa y en general en la investigación también se dan mayor lugar a aquellos trabajos de investigación, aquellas teorías que sean útiles a un determinado momento de ese campo de investigación, de ese campo epistemológico. ¿Y quién define la utilidad? ¿Quién define el interés? ¿Sí? Bueno, allí es donde tenemos distintas instancias de evaluación de la ciencia que también son subjetivas, ¿sí?, porque también están conformadas desde la subjetividad de las personas. Digo todo esto para que ustedes tengan en cuenta que una de las cosas que vamos a estar trabajando durante este año es de qué modo yo puedo producir textos y transmitirlos en el ámbito académico, en el ámbito de la facultad, que es un ámbito científico, de manera tal de mantener este equilibrio, de mantener esta cierta ficción de objetividad que me permita mantener una distancia respecto de aquel objeto que estoy investigando, una distancia que me ayude a ser moderado y a mantener, dijimos, en un nivel controlado mis opiniones, mis creencias y mis prejuicios, ¿sí? Volvemos a la idea inicial. Tenemos esta idea de que la comunicación es un fenómeno complejo que se organiza en tanto que lo componen una serie de elementos que se combinan mediante reglas y ese fenómeno puede ser estudiado desde distintas disciplinas por distintos investigadores que van a conformar un modelo teórico, ¿sí? Cada investigador va a conformar un modelo teórico distinto en tanto recorte ese fenómeno complejo de acuerdo con sus necesidades e intereses en cada momento de la historia, ¿sí? ¿Cuál es la idea de esta primera aproximación que estamos haciendo al estudio de la comunicación en esta primera unidad de contenidos de la materia? Ustedes van a trabajar en los prácticos con justamente la práctica de la escritura, la práctica de la elaboración de los textos académicos. En estas clases teóricas lo que vamos a ir haciendo es reflexionando acerca de los distintos modelos, ¿sí?, que se han dado, especialmente en el último
siglo, en el siglo XX, en los comienzos del XXI, vamos a ver qué nos ofrece de interés cada modelo y vamos a empezar a incorporar de ese modo algunas palabras, algunos conceptos, algunas ideas que nos van a ayudar a profundizar en el análisis del fenómeno que nos interesa. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestro gran objetivo? El gran objetivo de esta materia, producción de textos. A lo largo del año nos interesa que ustedes adquieran herramientas que les permitan tener una cierta autonomía a la hora de escribir, pero también nos interesa que empiecen a hacer una lectura de los materiales y también a la hora de producir cada vez más crítica, que les permita a ustedes tener criterios personales autónomos, que les permita tener pensamiento crítico, ¿sí? El gran objetivo de la materia en realidad se va a ir desarrollando a medida que vaya pasando el tiempo y ustedes profundicen las prácticas de escritura y profundicen la lectura de la bibliografía obligatoria, que entendemos puede justamente cumplir con esto de enriquecer la mirada. Entonces, comunicar es hacer común, ¿sí? Es poner a disposición de otras personas una determinada idea. Esa comunicación como fenómeno complejo se puede estudiar desde distintos modelos teóricos. En este primer encuentro vamos a ver 4 modelos teóricos distintos que a ustedes les pueden servir para empezar a conocer desde otro lugar, para empezar a pensar desde otro lugar este objeto de estudio que estamos empezando a abordar. Vamos a ver 4 modelos: el de Shannon, el de Jacobson, el de Kerbrat-Orecchioni y el de Bourdieu. Shannon es un matemático que en la década de 1920 estudia la eficacia del sistema telegráfico en Estados Unidos. ¿Qué es lo que está haciendo Shannon? Investiga si funciona o no y cuáles son las posibilidades de que la comunicación telegráfica falle. Ustedes saben que un telégrafo es un sistema que transmite información mediante hilos. Tengo 2 torres conectadas mediante un cable y codifico la información que a mí me interesa y la transmito a través de pulsaciones positivas o negativas, ¿sí? Un sistema binario de información que se transmite a través del cable y llega a la torre de recepción. ¿Cuáles son las interferencias que puede encontrar un sistema como este? Los ruidos ambientales, el que haya una tormenta eléctrica, ¿sí? Un corte en el cable. ¿Qué hace Shannon para poder estudiar de manera sistemática las miles de torres que recorrían la zona que él tenía que relevar? Arma un esquema de la comunicación telegráfica en ese caso que le permite sintetizar los elementos que a él le interesan, ¿sí? Y por eso arma un diagrama en el que podemos ver que hay una fuente de información que transmite un mensaje o una señal a un destinatario, ¿sí? A una torre de recepción, ¿sí? Indica que puede haber algún tipo de ruido, pero no hay más información. Digamos, fuente de emisión, mensaje o señal y recepción. Emisor, mensaje, receptor. ¿Les suena esto? Muchas veces cuando nos enseñan en otros niveles del sistema educativo la comunicación, reducen, ¿sí? La comunicación social en general a este esquema. Hay un emisor que envía un mensaje a un receptor. Para nosotros, ¿es suficiente este modelo que ofrece Shannon? No. ¿Porque el modelo está mal? No. Simplemente porque es un modelo que estuvo pensado para abordar otro objeto de estudio, ¿sí? Por eso lo que nosotros hacemos es contrastarlo, confrontarlo con otros modelos teóricos. Por ejemplo, el modelo de Jacobson. Jacobson es un investigador ruso que también en la década de 1920 está investigando en el contexto de la revolución social que se había desarrollado en 1917 otros objetos de estudio que permitieran a esta sociedad que estaba pasando del zarismo al sistema socialista, que le permitiera estudiar otras realidades, otros objetos que hasta ese momento quizás habían sido dejados de lado, ¿sí? Ahí tenemos a
a Bakhtin, por ejemplo, que estaba investigando el carnaval, el grotesco, el valor de la Edad Media. Tenemos a Mukayovsky, que estudiaba la función, la norma y el valor que tienen las obras de arte y cualquier tipo de acción estética. Y el propio Jacobson elige como objeto de estudio la poesía. ¿Qué es lo que le interesa a Jacobson? Tratar de entender qué es lo que hace a la poesía. ¿Cuál es la mínima unidad poética que podemos llegar a detectar y cómo podemos aislarla para poder estudiarla en profundidad? ¿Se entiende? Jacobson tiene como objeto de estudio la poesía, así como Shannon tenía como objeto de estudio la comunicación telegráfica. Jacobson quiere estudiar la poesía, entonces decide que si la poesía es producto de un acto comunicativo, él va a armar un esquema de la comunicación en donde se puedan ver los elementos más importantes, ¿sí?, que lo componen, ver cuáles son las reglas a través de las cuales se combinan, y va a empezar a descartar todo aquello que no sea poesía para poder centrarse en eso que realmente es de su interés. ¿Qué es lo que hace Jacobson entonces? Aísla 6 elementos. Él dice que para que haya comunicación en los términos que a él le interesa, tiene que haber por lo menos un emisor que le envía un mensaje a un receptor a través de un canal con un código particular y en un contexto definido, ¿sí? Estos 6 elementos van a estar siempre, dice Jacobson, en función de los intereses del emisor. ¿Por qué? Porque él está analizando la poesía y a él le interesa, en todo caso, pensar al emisor en función de un poeta, alguien que está narrando, que está contando, que está recitando, ¿sí?, una obra que va a llegar a un auditorio. ¿Está mal el modelo de Jacobson? No, simplemente sirve para estudiar un objeto de estudio muy específico. ¿Cuál es el problema? Que a veces esos modelos se transmiten completamente descontextualizados y pareciera que tienen que servir para todo. Y yo no puedo usar el modelo de Jacobson para entender cualquier forma de la comunicación. ¿Se entiende? ¿Qué hace Jacobson entonces? Lo que plantea es que en la medida que el emisor es el eje, el centro de la comunicación, vamos a poder analizar la comunicación en función de los intereses de ese emisor. Entonces, cuando el emisor, ¿sí?, tiene como interés transmitir una emoción, por ejemplo, decir, me duele, ¿sí?, tengo hambre, tengo frío, lo que está haciendo ese emisor es utilizar el lenguaje en función emotiva, ¿sí? En ese caso, el emisor está usando el lenguaje en función de cumplir con un interés emotivo. A eso le llama Jacobson función lingüística. Él va a definir 6 funciones lingüísticas distintas de acuerdo con los 6 objetivos distintos que él pudo detectar en los emisores, ¿sí?, de acuerdo otra vez con sus intereses. La primera de las funciones lingüísticas, entonces, cuando el emisor utiliza el lenguaje para transmitir una emoción. Por ejemplo, tengo hambre, ¿sí? En ese caso está utilizando el lenguaje en función emotiva. ¿Es poesía eso? No. Entonces, descarta esas emisiones. A veces, dice Jacobson, el emisor utiliza el lenguaje para darle una orden al receptor, ¿sí? En ese caso está usando el lenguaje en función conativa. Un ejemplo de ello, saquen una hoja, abrí la ventana, hacele caso a tu sed. Vemos que es un lenguaje que es muy habitual en la publicidad, por ejemplo. Cuando el emisor usa el lenguaje para darle una orden, ¿sí?, al receptor, lo que está haciendo es usar el lenguaje en función conativa. ¿Eso es poesía? No necesariamente, entonces descarta también esas emisiones. A veces, dice Jacobson, el emisor usa el lenguaje para verificar si el canal funciona. Hola, hola, sí, hola, ¿me escuchás? Hola. En ese caso, el emisor está usando el lenguaje en función fática. ¿Eso es poesía? No necesariamente, descarta también esas emisiones.
A veces el emisor utiliza el lenguaje para explicar el código, ¿sí? Lo que hacemos, por ejemplo, con los diccionarios, ¿sí? La célula. ¿Qué es una célula? La mínima unidad de vida, ¿sí? La línea, una sucesión infinita de puntos. La mesa, un mueble con una superficie relativamente estable sobrelevada al suelo, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? Estoy estabilizando el código, ¿sí? En ese caso estoy usando el lenguaje en función metalingüística. ¿Eso es poesía? No necesariamente. También lo descarta Jacobson. A veces el emisor usa el lenguaje para explicar algo del contexto. Cuando dice, por ejemplo, llueve, ¿sí? O hay mucha gente. En ese caso, cuando utiliza el lenguaje en función referencial, ¿es poesía lo que está haciendo el emisor? No, no necesariamente. También Jacobson lo descarta. ¿Con qué función se queda Jacobson? Con la función poética. A veces, dice Jacobson, el emisor utiliza el lenguaje de manera autorreferencial. Ahí le robamos una oración a otro autor, a Chomsky, que usa un ejemplo en uno de sus textos, que es: las ideas verdes duermen furiosamente. Las ideas verdes duermen furiosamente. ¿Eso es poesía? Sí. Ese es el tipo de emisión que a Jacobson le interesa. ¿Se entiende? ¿Y qué es lo que lo hace poético? La condición de ser verde de una idea o la capacidad de dormir de la idea no están relacionados con la referencialidad, con la realidad directa. Están relacionados con una metáfora, ¿sí? Es algo, en este sentido, diría Jacobson, totalmente autorreferencial. No están refiriendo a algo externo, sino que es un en sí. Esa es la condición de las obras de arte, ¿sí? O al menos una de las condiciones. Entonces, Jacobson estudia este gran objeto que es la comunicación, lo reduce a un objeto de estudio y en esa reducción selecciona 6 elementos que le resultan a él fundamentales para poder analizar la poesía. Lo que está haciendo es un recorte en función de sus intereses particulares. Ahora, Jacobson no tiene la culpa de que el cuadrito que él armó haya llegado a muchísimos manuales y libros de lectura del mundo y se haya reproducido, haya estado a disposición para sintetizar casi cualquier forma de comunicación en todos los niveles del sistema educativo por los que ustedes pasaron. ¿Cuál es el problema con este esquema de Jacobson? Que prácticamente no contempla el feedback, ¿sí? No contempla, no le interesa demasiado esta posibilidad de que el receptor se convierta en emisor. ¿Por qué no le interesa? Porque lo que él está analizando no tiene demasiada relevancia ese tipo de intercambios. Y además, ¿notaron ustedes algo particular? Que hay un elemento que está afuera de las personas, ¿sí? Como si fuera parte prácticamente del contexto y que en realidad es algo que forma parte de cada uno de nosotros en particular. Es el código. En el modelo de Jacobson, el código está por fuera de las personas y eso da la sensación de que las personas pudiéramos abrevar todas de un mismo código que está flotando en el aire, cuando en realidad no hay manera de que todos tengamos el mismo código porque el código es una apropiación, ¿sí? Es una apropiación cognitiva, algo que forma parte de nuestro esquema mental. Por eso, para tensionar un poco este modelo de Jacobson, elegimos una revisión de este modelo que plantea una investigadora, una lingüista francesa en la década del 60, que es Catherine Kerbrat-Orekion. Kerbrat lo que hace es criticar este modelo de Jacobson al considerar justamente que el código no es un elemento flotando en el aire, sino que es parte de la formación de las personas. Esto es, cada sujeto que forma parte del acto de la comunicación tiene en sí una idea acerca de lo que es comunicarse y una capacidad para codificar la información y decodificarla, para armar las ideas y para interpretar las ideas que le son transmitidas. En esa capacidad está involucrado no solamente la capacidad de codificar y decodificar, sino que también están involucradas las competencias lingüísticas y paralingüísticas, esto es la capacidad de hablar,
de usar determinados tonos de voz, de usar los gestos, la expresividad, de usar el humor, la ironía, así como está involucrada la competencia cultural e ideológica, ¿sí? ¿A qué sector social pertenezco? Sociolecto, ideolecto, ¿sí? Son la consecuencia de ellos. ¿Qué tipo de léxico utilizo? ¿Qué tipo de palabras elijo de acuerdo con mis grupos de pertenencia? Con mi visión de mundo, con mi ideología. También están involucradas estas capacidades que tenemos las personas de acuerdo con nuestra personalidad. Ella habla de determinaciones psicológicas, así como las restricciones del universo del discurso y los distintos modelos de producción que cada uno de nosotros considera válido. ¿Se entiende? Lo que hace Kerbrat es convertir estos roles de emisor-receptor que pensó Jacobson, convertirlos en sujetos, humanizarlos, ¿sí? Dotarlos de una cierta, dice Kerbrat, capacidad, de una cierta competencia lingüística, ¿sí? En esta competencia lingüística hay una idea muy interesante que es la de intercomprensión parcial. ¿Qué quiere decir esto? Parece que las personas podemos estar de acuerdo en todo, pero ¿saben qué? Eso es prácticamente imposible, al menos es lo que dice Kerbrat. Dice que los sujetos podemos aspirar como mucho a comprendernos entre nosotros parcialmente. Creemos que estamos de acuerdo hasta que cada uno empieza a expresar una opinión y allí nos damos cuenta que la concordancia siempre es en un porcentaje, ¿sí? ¿Cuál es la crítica que podemos hacer al modelo de Kerbrat? Que lo que ella plantea es una idea de competencia que en definitiva yo podría evaluar con una persona sentada sola respondiendo un escrito, por ejemplo. No puedo saber a partir de este modelo de Kerbrat si una persona es capaz de, y ahí aparece una palabra interesante, es capaz de adecuarse a distintas situaciones comunicacionales. Por eso traemos otro modelo más, los aportes de Pierre Bourdieu, que es un sociólogo que estudió en la Escuela de los Anales en la década del 60, junto con Foucault, por ejemplo, con Omon, ¿sí? Con Barthes, trabajó con todos estos profesionales. Muchos van a aparecer en esta materia y en otras que ustedes van a recorrer en la facultad. Bourdieu, que es un sociólogo, dijimos, que está en la línea del materialismo histórico, analiza la sociedad en términos de lucha, ¿sí? En términos de lucha y de poder. Él está considerando siempre la capacidad que tenemos los sujetos de adecuarnos o no a la superestructura, a las condiciones que nos son dadas en la sociedad, y ve también en términos de hegemonía y vulnerabilidad cómo los distintos sectores sociales luchan permanentemente por obtener alguna ganancia. Él dice que uno de los escenarios de lucha más habitual es el escenario comunicacional. Si hay algo por lo que peleamos las personas es por, ustedes lo saben, por tener razón. Desde el momento en que nos saludamos ya estamos tratando de imponer unas condiciones. Entonces, ¿qué hacemos los sujetos en ese momento? Lo que estamos haciendo es tratar de imponer nuestras condiciones para demostrar que conocemos las reglas y que podemos capitalizarlas. Eso es una de las formas, ¿sí? Esa es una de las formas que tenemos los sujetos de adecuarnos a las distintas situaciones. ¿Se entiende? Lo que nosotros estamos planteando es que hay un fenómeno complejo que es la comunicación, que puede ser estudiado mediante distintos modelos teóricos que van a recortar ese modelo de acuerdo con los intereses de cada investigador, y que nosotros podemos conocer esos modelos, ¿sí? Y podemos evaluar si nos resultan útiles o no. Ninguno de estos modelos que dijimos está mal en sí, ¿sí? Acá no se trata de valores axiológicos, ni lindo, ni feo, ni bueno, ni malo, ¿sí? Ninguna extrapolación que impida justamente racionalizar las posibilidades, ¿sí? Que la realidad presenta. Lo que sí está en cuestionamiento, si se quiere, es si esas teorías nos van a resultar útiles a nosotros. Nosotros estamos en una materia, ¿sí? Que es producción de textos en el marco de una facultad de artes. ¿Qué es lo que necesitamos? Unas teorías de la comunicación que nos permitan considerar la complejidad de
la comunicación específicamente académica en el mundo de las artes. Ninguno de estos modelos satisface de manera plena esta necesidad. De todos modos, es a propósito. Ténganlo en cuenta. Sospechen, por favor, cuando encuentren un modelo que les cierre totalmente. Quiere decir que ustedes están desactualizados porque están utilizando algo que alguien escribió seguramente hace tiempo, o que no están considerando que cuando ustedes traen un modelo, ¿sí? Cuando ustedes traen una idea que dijo alguien más, no están trayendo solo ese modelo o esa idea. También están trayendo toda la situación en la que ese modelo se desarrolló. Les puede parecer muy atractivo, pero es importante que conozcan todo el contexto de realización y de planteamiento de ese modelo y que vean si realmente es necesario para ustedes usarlo tal cual. Nosotros preferimos no darles un solo modelo, preferimos darles varios para que ustedes vean que lo interesante es tensionar, contrastar las teorías para empezar a afianzar este pensamiento crítico que entendemos es nuestro gran objetivo del año. Entonces, para sintetizar el encuentro de hoy, les voy a dar una pregunta para el parcial. Aquellas personas que quieran acreditar la materia por promoción directa van a rendir un parcial a final de año. Y quienes no, van a rendir un final, para lo cual tienen 3 años a partir de la finalización de la cursada. Al final de cada clase les vamos a recomendar que respondan por su cuenta algunas preguntas que entendemos les pueden servir a la hora de estudiar para estos exámenes. La pregunta de hoy, pregunta de parcial, ¿qué es la comunicación? ¿Sí? ¿Y en qué se diferencia sistema de modelo? Nos interesa que puedan dar algunos ejemplos de distintos modelos teóricos. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.